Muy buenas tardes, señora ministra de Energía del Uruguay, señoras y señores ministros, subsecretarios, delegados de organismos internacionales, embajadores, amigas y amigos. Cuando me invitó el amigo Blanco a participar en esta reunión, me sentí primero muy honrado porque me dio la nostalgia del tiempo. Yo estuve en las tareas preparatorias de la creación de OLADE en el 73 y consideramos aquello un logro muy importante de América Latina. Por eso que poder estar en una reunión en mi país de esta organización es para mí muy grato. Pero le dije, mire, yo no soy experto en energía. Es decir, ahí vamos a tener ministros y cuando veo las cosas que se han dicho y en los seminarios de ayer y de hoy, no hay nada que ustedes no sepan que yo pueda decir. Pero lo único que le digo, puedo traer un poco es la referencia de dos experiencias que he tenido en mis ya largos años. Uno es en haber formado parte del equipo que preparó la primera conferencia mundial del medio ambiente en el año 72 en Estocolmo, donde el tema energético fue muy importante. Y lo segundo, que después me dio la oportunidad a Naciones Unidas de Secretaría General de la primera reunión mundial que hubo sobre energías renovables 10 años después, en el año 81 en Nairobi. Eso me da un poco la posibilidad de traer aquí una reflexión sobre aquella década, difícil década de los años 70. ¿Cuándo hay una década que no sea difícil? Pero aquella fue particularmente difícil. Y cómo la experiencia de aquella década se traslada hoy a la visión que podamos tener del mundo en que estamos viviendo. Los años 70 fueron muy complicados porque irrumpió, entre otras cosas, la conciencia crítica de Naciones Unidas sobre el medio ambiente, cosa que nunca había tenido la organización. El secretario Utant, que comenzó a alertarse de que algo había que hacer, y junto con eso un problema que fue muy decidor y muy importante en el 72, cuando el Club de Roma publicó aquel famoso informe sobre los problemas del agotamiento de los recursos naturales y la amenaza que significaba para el mundo el hecho que esos recursos pudieran agotarse. Eso provocó un año 72 muy nutrido de preocupaciones que llevaron el 73 a la subida importante de los precios del petróleo por los países de la OPEP y ciertamente la creación de una crisis que dominó toda la década de los 70 y los 80, por lo menos en América Latina. En aquel momento, aquel impacto que tuvo la conferencia por primera vez de ocuparse del planeta, fue muy rica porque nos permitió, entre otras cosas, vincular todo este tema de la conservación a los temas fundamentales que eran la pobreza y el subdesarrollo. Ahí se dio un poco una simbiosis de estos dos grandes objetivos y Naciones Unidas se lanzó entonces a toda la serie muy importante de visiones que creó el sistema en materia de certificación, en materia de las pruebas de las inundaciones, los problemas de los desequilibrios de la economía del agua, en fin, todas las cosas que fueron acompañando decenas de encuentros que enriquecieron un poco la conciencia crítica del mundo frente al tema ambiental. En ese contexto apareció el tema de la energía. Y el tema de la energía fue un impacto que acompañó este tema, pero tuvo impactos muy importantes en los países desarrollados y mucho más importante todavía en los países en vías de desarrollo. En los países desarrollados el tema es conocido, sacudió un poco especialmente la situación de los países que no disponían de recursos fósiles. Se produjo una gran embestida hacia la búsqueda de la eficiencia energética. Aquella época nos dejó un movimiento espectacular a lo que ha sido realmente una de las grandes conquistas que surgieron de aquella década, que es el hecho de usar la eficiencia energética para disminuir la dependencia del consumo de energía fósil. Fue un hecho realmente muy importante. También apareció en aquel momento las nuevas potencias dominantes, que ya no eran solamente las potencias que detentaban los recursos naturales, sino las potencias que detentaban además los recursos financieros, que comenzaron a generar en el mundo una nueva realidad creada por los grandes capitales que se movían en todas direcciones, especialmente al sur.
Es el momento en donde se dijo que los países en desarrollo debían absorber los dólares, los petrodólares, porque era una forma de evitar la inflación en el norte. Eso trajo como consecuencia que nos endeudáramos y en el año 82 explotó la gran crisis de la deuda en América Latina, que duró 10 años. Pero lo importante de todo eso es que de alguna forma se fue generando, especialmente en los países desarrollados, una gran aspiración hacia el cambio tecnológico para llevar adelante las nuevas formas de producción de energía para poder funcionar. En nuestros países, en América Latina, hubo impactos realmente muy significativos. Es decir, fundamentalmente uno de los impactos significativos se creó la ADE. En los años 70 afloró como nunca había aflorado antes la cooperación regional, liderada, es bueno decirlo, por los países productores de petróleo. Venezuela, México, Ecuador. Este movimiento despertó la conciencia de la cooperación regional, que se manifestó especialmente en la creación de OLADE, se manifestó en la creación de la asistencia, como no hubo ningún otro país de región del mundo, la asistencia a los países menos desarrollados con la cooperación financiera que aportaron México y Venezuela. Se crearon además fondos especiales en el Banco Interamericano, en el Banco Mundial. Es decir, en aquel momento hubo una conciencia que fue impulsada por este fenómeno crítico que significó el cimbronazo del aumento de los precios del petróleo. Hubo también un despertar de iniciativas de cooperación entre los países en materia energética. No solamente los bilaterales, yo recuerdo siempre como en los años 90, estando en el Banco Interamericano, financiamos la primera integración energética de Centroamérica. Eso fue un hecho muy significativo que está hoy vigente y que formó parte de estas reacciones múltiples que se fueron dando en todos los sentidos. ¿Qué conclusión sacaría yo de aquella experiencia de los años 70? Bueno, la conclusión central es que el mundo se desportó ante un problema específico, la escasez de recursos naturales. Se lanzó una gran campaña de encontrar recursos, nos encontramos que había más petróleo que lo que pensábamos, pero empezó esta preocupación por la eficiencia energética, cosa que los precios bajos no alentaban. Y esto tuvo el aspecto positivo en ese sentido, porque realmente los sectores productivos comenzaron a preocuparse cómo producir más con menos energía. Y eso, el ejemplo es espectacular, como saben ustedes, los ministros, mucho más que yo. En cierta manera, esa fue el gran elemento que procuró golpear a la conciencia crítica en los países del mundo, y especialmente en los países en vías de desarrollo. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo aparece ese fenómeno que alentó aquella década frente al momento actual? Bueno, el momento actual es un momento muy complicado. Yo no les voy a decir nada que ustedes también no sepan. Pero hay 5 cosas que a mí me parece que golpean un poco la descripción que podamos hacer del mundo en el momento actual. Primero, es el desarrollo espectacular de la tecnología. Siempre hubo tecnología, pero el ritmo y la profundidad que tiene hoy el avance energético es absolutamente inédito, con grandes oportunidades y grandes riesgos, como saben bien los que miran un poco lo que está pasando hoy en los avances de ciertas energías. Segundo lugar, la globalización, que premia a muchos y castiga a otros, pero que avanza como una fuerza dinámica muy importante. En tercer lugar, tenemos una nueva clase media. Es importante decir que en el año 45 había 40% de pobres en el mundo, hoy hay 10%. Y hubo un avance significativo, pero las clases medias emergen insatisfechas y enojadas, las dos cosas. Insatisfechas porque no tienen lo que aspiraban, y enojadas porque tienen menos del de arriba. Entonces se genera ciertamente un estado de sociedad difícil de administrar. Yo diría que uno de los grandes problemas políticos hoy del mundo es cómo administrar las expectativas de las clases medias, que es un tema realmente muy importante en cuanto a la gestión de la política actual. En cuarto lugar, algo que decía Blanco con mucha propiedad, el tema de la crisis del edificio multilateral que construimos a partir del 45. Yo sigo pensando que esa humanidad, en esos 70 años que van del 45 al 15, fueron los 70 años más brillantes de la historia de la humanidad en lo económico, en lo social y en lo político, en las 3 cosas. Y pienso que eso está en crisis, por distintos motivos que todos conocemos. Nuevas visiones, nuevas preocupaciones, nueva forma de mirar el futuro, pero ciertamente está temblando un edificio que hizo capaz paz universal,
tenemos los problemas históricos que nos vienen de tiempos bíblicos, que los temas de religiones, de razas y de nacionalismo. Entonces, esas tres cosas siguen presentes en la historia de la humanidad y van a seguir. Entonces, ahí tenemos una situación en donde realmente la crisis de ese sistema es muy peligrosa, porque de alguna manera nos hace pensar que podemos tener una entrada en un mundo disperso de fuerzas que se van enfrentando unas a otras, y puede venir un poco el quinto elemento de mi observación, que es el elemento, mirando hacia el futuro, que nos puede significar la transición entre épocas. El mundo de hoy no está en un periodo de cambio, está en un cambio de época. Y ese cambio de época, de liderazgo, o sea, en función de la economía del mundo, nos trae al pensamiento lo que decía Gramsci desde la cárcel en los 30. Que cuando una época no acaba de terminar y la que empieza no acaba de empezar, aparecen los monstruos. Y tenemos fenómenos que son de ese tipo y que de alguna forma nos tienen que preocupar. En ese contexto aparece el problema energético en otra dimensión, que no es solamente la dimensión de la escasez. Aparece el problema energético donde están las nuevas formas de crear energía, incluso las nuevas formas de energía fósiles, el fracking y todos estos nuevos elementos que conocemos, pero aparece también un poco el tema que es cómo entramos en el mundo energético del futuro en función de las grandes prioridades que nos depara la realidad actual. Y esa grande prioridad es un mundo sin energías fósiles para explotar en el planeta. Esto, cuando miramos un poco en función de la historia, nos encontramos lo siguiente. Los objetivos del milenio sustentable, los objetivos del desarrollo sustentable que aprobó las Naciones Unidas, nos piden en el artículo 7º tres cosas. Nos piden primero el acceso universal a los servicios de energía. Nos piden duplicar el porcentaje de energías renovables. Y nos piden duplicar la tasa mundial de eficiencia energética. ¿Cómo estamos en esto en América Latina? Los ministros lo saben mucho mejor que yo. Primero, con el acceso universal no estamos mal. En este momento, el 96% de la cobertura eléctrica es la que opera hoy en América Latina, en la población. El 85% de combustibles limpios para la cocina. Así que, de alguna manera, hemos avanzado en ese campo. Segundo, en materia de renovables. Yo creo que América Latina tiene que... Yo cuando miro aquella conferencia del año 81, donde trabajamos con 14 tipos de energía. Yo no me acuerdo, me los piden, me acuerdo de lo más importante, pero 14, excepto ahí no entraban las energías, el petróleo, el gas o la energía atómica, todo lo demás entraba. Hoy por hoy en América Latina el 30% está, me decía muy bien Blanco, hablaba que Uruguay tiene 90 y pico por ciento, es realmente muy impresionante. Se ha avanzado. Esto es una conquista importante y yo creo que en ese sentido estamos un poco mejor que estamos en otras partes del planeta y eso es muy significativo. Pero el tema central hoy es que el nuevo factor que va a empezar a dominar en el mundo es el factor que tiene que ver con la transición energética para un mundo sin el uso de combustibles fósiles. Va a llegar en algún momento. ¿Y yo qué diría respecto a esto? Yo creo que los países de la región siguen produciendo combustibles fósiles y explorando en busca de nuevas reservas. Y aunque los nuevos proyectos son compatibles con los compromisos según el Acuerdo de París sobre el clima, lo cierto es que si se quemaran las reservas de gas y petróleo de todo el mundo, las temperaturas globales subirían mucho más que el límite establecido en los Acuerdos de París. En ese contexto, es necesario aprovechar ahora los ingresos provenientes de las materias primas para acelerar la transformación productiva y responder a los retos a los que se van a enfrentar las economías de América Latina cuando tenga que eliminar los combustibles fósiles. Una economía sin combustibles fósiles llegará, no sé cuándo, pero a eso vamos, si no el planeta no se va a sostener. Si la creamos deliberadamente, mediante una estrategia ordenada, podremos resolver los asuntos económicos y sociales garantizando que la transición sea fluida y justa. En este contexto, la diversificación, transformación productiva son claves. La transformación de la forma de producir. Las cadenas globales de valor brindan a los países oportunidades para industrializarse,
a un ritmo más rápido que en el pasado. Muchos de los países hoy industrializados se desarrollan construyendo cadenas de producción completas dentro de sus propios territorios, con todos los desafíos, costos y tiempo que ello entraña. Sin embargo, el auge de las cadenas de valor permitirá a los países industrializados más rápidamente integrarse a las redes internacionales de producción en lugar de construir cadenas de producción internamente. La integración de las empresas de América Latina en cadenas de valor globales se requiere disponer de procesos productivos no contaminantes y de sistemas sostenibles de transporte y de logística. Su disponibilidad no es una tarea fácil, requiere tiempo, pero la cooperación regional puede acelerar su desarrollo, y ahí caigo en el último punto de mis comentarios. Yo creo que la creación del ADE fue un hecho muy importante. A veces hay que mirarlo un poco en perspectiva histórica, el hecho de que la región se hubiera puesto de acuerdo para cooperar en esta área de la energía fue uno de los subproductos, de los pocos subproductos de la gran crisis que vivimos en los años 70. Hoy eso vale más que nunca. Yo creo que eso también, refiriendo a las palabras de Blanco, estamos que revisar seriamente cómo nos movemos en el mundo de hoy. Yo soy integracionista visceral, porque nací en la época con la CEPAL, que fue la gran iniciativa que lanzó la CEPAL aquí en Montevideo en el año 60 y al mismo tiempo en Centroamérica, porque creo en la integración, porque creo en América Latina, pero creo que hoy por hoy eso que hemos definido, la cooperación regional, adquiere una importancia fundamental. Y tenemos que convencernos de esto, porque la verdad que no nos fue tan bien en materia de integración, excepto en Centroamérica. Yo saludo a los centroamericanos porque han sido que realmente han dado un ejemplo de una cooperación regional que ha sorteado dificultades, golpe de Estado, guerra, ahí sigue, ahí sigue. Es un ejemplo realmente, cuando se habla del fracaso de la integración regional, digo, cuidado, los centroamericanos no, los ponemos aparte. Pero no nos fue bien. No nos fue bien. Por muchos motivos no vamos a discutir ahora. Muchas veces yo creo que buscamos sistemas de integración demasiado ambiciosos, se nos fue la mano. En otros casos no resistieron las crisis internas y hubo movimientos de los tipos de cambio que tiraron todo abajo. En fin, yo creo que lo cierto es que no nos ha ido bien. Hoy por hoy apuntamos, por supuesto, a la Alianza del Pacífico, apuntamos, por supuesto, a un renovado Mercosur, pero fundamentalmente tenemos que entender que ese mundo que vendrá en esas características que acabo de decir, de un mundo sin energías fósiles en el sistema productivo, yo creo que es un mundo que exige tomar cuenta de la mayor capacidad de cooperación regional, porque en ese caso está comprometida fundamentalmente la cooperación tecnológica y la forma como podemos enfrentarlo a través de cooperación entre todas las partes que están concernadas. Yo creo que para mí es un poco el tema central, más allá de que creo en la integración a todos los niveles. Yo creo que en el caso energético hoy, frente a ese mundo que hoy tenemos por delante, frente a las posibilidades que nos lleva a pensar en un mundo libre de energías fósiles, hace que tengamos que tener una América Latina mucho más vigorosa, mucho más unida, trabajando juntos y cooperando en esa forma al desarrollo futuro de nuestras sociedades. Yo soy optimista, hay que ser optimista, pero yo creo que la forma de mirar el futuro es apuntar una vez más a estos sueños que la realidad no nos hizo posible, pero que siguen siendo las grandes demandas. En el mundo que vendrá es mucho mejor navegar en convoy que navegar solos. Eso lo está demostrando todos los días la experiencia comparada. Por tanto, yo espero que esta reunión en mi país sea una oportunidad para que nos convencernos de una vez más que en la cooperación regional está la gran pista de partida de la nueva estructura productiva de América Latina. Muchas gracias.